Damos la bienvenida nuevamente, estimada hermana, hermanos también a que en algún momento se conecten. Decimos en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer un resumen del tema 7 abordado durante 3 semanas con la finalidad pues de que durante el proceso de comprensión de cada uno de estos temas no nos perdamos de vista, sino que nos quedemos con lo más esencial. Recuerden que pues todo el Antiguo Testamento tiene que ser leído a la luz del Nuevo Testamento. Yo me interesa saber, por ejemplo, sobre Abraham, sobre David o sobre Salomón, siempre en perspectiva a Cristo. Si no es en perspectiva de Cristo, es tan solo como que un gusto placentero de lectura y nada que ver como una consideración de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Tenemos el mapa del camino de Israel, que inicia con Babilonia y va a terminar pues en Siria con los restauradores o defensores de la fe durante el proceso de invasión del mundo helénico. Por ahí no hay mucho que decir, solo señalo que son 8 etapas que las que vamos a realizar. La primera etapa nosotros hablamos que es la etapa de los patriarcas y matriarcas. He puesto el título matriarcas para que así dejemos cerrada una vez por todas la perspectiva feminista que quiere mirar en el texto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, como que encontrar datos para decir, mira, ¿sabe qué? A las mujeres se le ha tenido de esta manera reprimidas y por lo tanto una lectura así a las Sagradas Escrituras lo que ocasiona es no considerándolo como palabra de Dios, sino como una fuente donde se encuentren motivos para decir que, por ejemplo, la religión judía y por ella también la religión cristiana no ha tenido en cuenta a las mujeres. Una perspectiva así malogra el dato bíblico y, por lo tanto, como de verdaderos cristianos y amantes de la Sagrada Escritura, tenemos que sostener, que tenemos que defender esta postura, que si bien es cierto en el Antiguo Testamento el énfasis de la promesa de la venida de Jesucristo se hace a un hombre, eso no quita que las mujeres cumplen un papel fundamental dentro de las Sagradas Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Pongamos por ejemplo, tenemos ahí a 3 personajes en tanto que son varones, Abraham, Isaac y Jacob, y con ellas también sobresalen las mujeres Sara, Agar, Rebeca, Raquel y Lía, que son las matriarcas que van a dar también origen, por supuesto, al pueblo de Israel. El lugar donde se desarrolla es el Ur de Caldeos, donde sale Abraham, y se van hasta Canaán. Eso es lo que debemos tener presente, pero lo que más debemos recordarnos es la experiencia que tienen de Dios. ¿Cuál es la experiencia que tienen de Dios? Aquí veamos primero el papel de estos 3 personajes. Abraham. Abraham, respecto a Jesucristo, tendremos que decir que con él inicia la promesa de un Dios que se acerca a la humanidad y le dice, pues, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer a ti padre de muchas generaciones. Es la primera vez en la historia en la cual un Dios se acerca a un personaje en el mundo concreto e histórico para decirle, ven y yo te daré. Distinto a otras perspectivas y otras culturas que solían haber. Por ejemplo, en las otras religiones, los dioses cuando se acercan y se aproximan a los seres humanos, no se le acercan para decirle, ¿sabe qué? Ven, yo te voy a dar pues acá una buena vida. No, no. Lo primero que se acercan es 2 cosas. Tú me das algo para darte yo. Por ejemplo, si tú quieres bendición para la tierra, ¿sabes qué? Ofréceme algo y yo te doy la bendición para la tierra. Si tú quieres ganar en la guerra, adórame a mí, que yo soy Dios de la guerra, y yo te ayudo en la guerra. Distinto a la perspectiva y la experiencia que tiene Abraham con Dios. Abraham está pasando por necesidades, crisis, no tiene territorio, es pastor de ovejas y necesita alimento, y entonces inmigra de este lugar, se va a otro lugar en busca de pastos, y la experiencia que tiene de Dios es un Dios que no le falta nada. Es un Dios que no le falta nada. Y que si se aproxima a Abraham, no se aproxima para pedirle cosas, sino que se le aproxima para que él le dé, Dios le dé las cosas a Abraham. Por eso le dice, sal de tu tierra y yo te daré tierras. A ti te haré padre de muchas naciones. El relato nos sostiene en el libro de Génesis, capítulo 11, en los últimos versículos,
donde el padre de Abraham sale ya de la tierra en busca de pastos. Abraham no estaba en Ur de Caldea, estaba ya cerca a Canaán, pero no ingresaron porque esos pueblos estaban ya invadidos por otros. Pertenecían a otras tribus. Entonces, la experiencia que tiene de Dios es distinto en la historia a otras experiencias que se tienen de Dios en las otras religiones. Luego, vamos al papel de Sara, que es una mujer que en avanzada edad es capaz de concebir porque Dios se le promete darle un hijo. Algo completamente innovador respecto a otras perspectivas religiosas y otras culturas, donde las mujeres, por ejemplo, que no tengan hijos, siempre han sido mal vistas por algún pecado que han cometido y los dioses no les han concedido la fertilidad. Aquí, Sara, de avanzada edad, no podía ya tener hijos. Dios le promete, aun cuando en la naturaleza, cuando ya a la avanzada edad no se pueden tener hijos, Dios sobre las leyes de la naturaleza pone su voluntad y le permite tener hijos. Si bien es cierto en la actualidad el hecho de que se le diga que una mujer tenga hijos, lo que estoy diciendo en el fondo se puede interpretar como una esclavitud de la mujer, pero eso es la perspectiva feminista en la cual hace daño a las Sagradas Escrituras. Sara, al concebir un hijo en su vientre, es la mejor regalo, la mejor ofrenda que los dioses le pueden ofrecer a una mujer en el mundo antiguo, y mucho más el recibir la Sara por medio de Dios, el hecho de fecundar en la ancianidad. Ahora bien, no hay relatos en el mundo pagano, no hay relatos en otras religiones donde se hable que una mujer de avanzada edad tenga hijos. ¿Por qué? Porque el énfasis de que defiendan la vida, de un Dios que ame la vida y que sea capaz de pasar sobre la ley de la naturaleza, es una experiencia completamente nueva en Abraham. Y es de ese texto donde nos relata que Sara concibe un hijo, se puede sacar muchísimas conclusiones que son completamente distintos, innovadores a lo que corresponde a otras culturas. En las otras culturas los dioses estaban, si bien es cierto eran sumamente poderosos, siempre eran incompletos. Si tú querías tener una protección en la guerra, tenías que adorar a un dios determinado. Si tú querías tener una protección en el amor, ruega a otra diosa del amor. Pongamos, por ejemplo, en Afrodita o Zeus. Si quieres irte bien por navegación en el mar, ruega a Zeus. Y así en todas las religiones, en toda la historia de la humanidad, los dioses siempre se han presentado incompletos. En cambio aquí no. Aquí Yahvé se presenta a él no para pedirle cosas, sino para ofrecerle, y a la misma vez él es Dios completo. No es que yo soy solamente de la guerra, yo solamente de la salud, yo solamente del trabajo, no, sino completo. Y esta experiencia que tiene Sara de recibir de este Dios completo la bendición de tener hijos es el mejor regalo que puede haber. Ahora más, los dioses paganos y si ustedes leen cualquier libro de la historia de las religiones, se van a encontrar con la sorpresa de que los dioses no eran sumamente poderosos en realidad, siempre estaban en un determinismo contra las leyes de la naturaleza. Lo único que podían hacer los dioses en los relatos paganos es cambiar de cierta manera el sufrimiento o el goce del destino, nada más. El destino no se podía cambiar. Por eso que en las religiones paganas y en todas las religiones que ha habido, el destino y el karma siempre ha cumplido un papel preponderante incluso en contra de los dioses. Si el destino decía que los dioses, a uno de los dioses le iban a quitar del trono, ese destino se cumplía. Lo único que podían hacer es disminuir o aumentar el placer o el dolor de ese proceso para la consecución de que el destino se llegue a cumplir. Algo completamente distinto ocurre con la experiencia de Abraham y de Sara, que no tiene nada que ver con ningún tipo de religión. Y eso es lo novedoso y es el gran cambio que ha habido en respecto a la perspectiva de cómo un Dios se te revela, cómo un Dios se presenta. ¿Por qué? Porque Sara y Abraham no tenían religión, no tenían ley, no había templo, no había Biblia. La experiencia que ellos tienen de Dios es una experiencia más directa, es una experiencia casi al punto de cara a cara con Dios. Y
a la misma vez es una experiencia única en la historia de todas las religiones de la humanidad. Ahora, para no hacerla larga, nos vamos a Isaac, que es el tercer patriarca. Este patriarca, Isaac, su perspectiva, si bien es cierto, en el relato es muy chiquito, no se cuenta mucho sobre él, sino que la preponderancia es más en Abraham y Jacob, los dos extremos. A Isaac se convertiría como un puente entre Abraham y Isaac y Jacob. Isaac, si bien es cierto, se convierte en un puente, es a la misma vez prefiguración de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios va a pedir a Abraham que sacrifique un ser humano, y va a ser el único relato en las Sagradas Escrituras que Dios pide sacrificios de un ser humano para agradarle a él. Es el único relato de un sacrificio de un ser humano en el cual Dios pide un sacrificio. Algo distinto a las otras religiones, a las otras cosmovisiones, donde los dioses pedían sacrificios de seres humanos al año, quizás al mes, y en otros casos también semanalmente. Por ejemplo, vamos al mito de el mito Minotauro. Al año pedían cerca de 17 a 20 doncellas vírgenes entre varones y mujeres que tenían que irse a sacrificarse y entregar su vida para que se quede en paz, y aparte de un compromiso que tuvieron, un pacto para que el Minotauro no siga fastidiando. Eso en los griegos ocurrió también en los incas, por ejemplo, acá no muy lejos, en el siglo XV, hace 3 semanas atrás, hace 3 semanas atrás, descubrieron, 6 años atrás, 2017. En el 2017 se descubrió cerca de la ciudad de Machu Picchu 115 restos fósiles de niños que han sido descuartizados debajo de un lugar que es ofrendas. No estoy aquí para definir si esto es sacrificado como parte de una fiesta religiosa o como parte de una ceremonia más de campo, de agricultura, de pago a la tierra. Pero lo que sí estamos seguros es la perspectiva incaica. También ofrecían sacrificios humanos, si bien es cierto, no es constantemente, sino en ciertos determinados tiempos de crisis. Sin embargo, sí ofrecían sacrificios humanos. Y eso es común en muchísimas religiones, que se ofrecían sacrificios principalmente de mujeres y de varones. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? Imagínense ustedes si este sacrificio de Abraham, de Isaac y de Jacob, y más adelante toda la religión judía y luego la religión cristiana, siguiéramos ofreciendo sacrificio de seres humanos, de mujeres y de niños principalmente. Sin embargo, aquí en el relato bíblico no se escapa también. Dios también pide un sacrificio de un ser humano, de Isaac, pero al final no se concretó. Dios lo detuvo y le dijo: he visto cuánto amor me tienes. Por eso que la interpretación del sacrificio de Isaac, el énfasis no está puesto en que Dios pide que maten a un ser humano, sino está puesto en el énfasis en que hay que amarle a él sobre todo bien que exista en este mundo. ¿Por qué? Porque nos conviene. Si nosotros, por ejemplo, amamos, supuestamente, entre comillas, pongamos, más a un ser querido, común corriente como nosotros, de carne y hueso, y no amamos a Dios, nos estamos engañando. En realidad, no tenemos el amor perfecto. El amor perfecto es aquel que apunta a Dios y luego se transmite con el mismo nivel, amar como ama Dios al prójimo. De esta manera, Isaac es el primer relato en la cual Dios pide un sacrificio de ser humano, pero no se concretiza, y con ello deja cerrada la cosa de que no se pide sacrificios de seres humanos. Ahora bien, nosotros seguimos ofreciendo sacrificios de un único ser humano y a la misma vez divino, que es Jesucristo, que vino y murió por nosotros, y que todos los domingos en la celebración de la Santa Misa Dominical se ofrece el único sacrificio de un ser humano y a la misma vez divino, es decir, de Dios mismo, que sacrifica por la humanidad. Eso es una experiencia completamente distinta de la que se ha tenido en las otras religiones. Partamos ahora a la imagen de Jacob. La importancia de él radica en que él es padre de 12 hijos que van a corresponder las 12 tribus de Israel,
y por lo tanto va a ser la continuación de la promesa. El pueblo de Israel más principalmente recordará a Jacob como aquel padre de los 12 hijos y por lo tanto 12 tribus de este pueblito que va a surgir más adelante. Lo importante entonces aquí para seguir uniendo más ideas concretas es la experiencia que tienen de Dios. ¿Cuál es la experiencia que tiene Dios? La experiencia de un Dios que viene y les promete. ¿Qué les promete? Tierras, hijos y larga vida. Tierra, porque Abraham, Isaac y Jacob no poseían. Hijos también eran ancianos y larga vida, porque en un contexto donde las enfermedades mataban mucho, encima las guerras también, la edad de promedio de vida a lo largo de la historia ha ido aumentando hasta llegar ahora, por ejemplo, 75, 85 años de promedio de vida. En América Latina 75, en Asia especialmente 75. Si nosotros retrocedemos en la historia, la edad de promedio de vida siempre ha sido menor, hasta que llegamos a un punto donde la edad de promedio de vida era 18 años. Si retrocedemos en la historia de la humanidad, el hombre principalmente apareció hace 10.000 años atrás, el hombre sapiens sapiens, por supuesto, pero los primeros restos de seres humanos aparecieron hace 10 millones de años atrás. Pero la perspectiva de un hombre inteligente, que es mucho más cercano al hombre actual, es de hace 10.000 a 12.000 años atrás, un hombre ya mucho más inteligente y consciente. Si vemos esa perspectiva, viene un Dios que te promete larga vida, es que sale de los parámetros propios de la experiencia del momento. O sea, todo el mundo moría tempranamente. Entonces, un Dios que te promete larga vida es un Dios sumamente distinto y radicalmente contrario a todos los dioses. Y finalmente, la experiencia más agregada que tiene Dios es un Dios que camina con ellos, distinto a lo que había los dioses de las otras religiones, donde el Dios, por ejemplo, había dioses que elegían un pueblito y fundaban una ciudad, pero este Dios estaba acompañado de otros dioses. Y este Dios no acompañaba a este pueblo, no caminaba, distinto a la experiencia que tienen Abraham, Isaac y Jacob. Los libros que podemos encontrar en este relato son, pues, el libro del Génesis, principalmente el capítulo 12 hasta los últimos capítulos del Génesis. Partamos a la segunda etapa de los esclavos. En esta etapa es corta. No es cuando digo corta, pongamos el énfasis no tanto al tiempo de duración, sino al proceso de surgimiento de esa experiencia que tiene Dios. Es mucho más simple que las otras experiencias. ¿Por qué? Porque aquí es la experiencia de un Dios en el dolor, en el sufrimiento. Si bien es cierto, es una etapa que dura muchísimo más tiempo, que son cerca de 400 años, la experiencia que ellos tienen de Dios es una experiencia de salvar la vida. Las personas que sobresalen aquí son dos mujeres, Cifra y Púa, dos parteras que van a experimentar a Dios no en un templo, porque no existía, no en una Biblia, no en una ley, ni religión, ni pueblo, sino más bien en medio de la opresión le piden matar. Si todos somos esclavos y a ti te piden, mira, si no matas, a ti te mato. En medio del sufrimiento, lo común, la reacción más, por decirlo natural, es pues que mueran los demás, ¿no? A uno salva a su pellejo. Pero estas dos mujeres, Cifra y Púa, son capaces que en medio del sufrimiento, incluso con las amenazas de muerte, son capaces de dejar en vida a todos los niños varones del pueblo hebreo que el faraón egipcio quería matarlos. Esa experiencia que tienen de Dios es una experiencia sumamente ambigua porque es una experiencia que nosotros también podemos tener en el tiempo de sufrimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en crisis o en tristezas, angustias, lo que podemos concebir de Dios es de tres maneras. Primero, aferrarse a aquellos seres humanos o cosas que nos satisfagan o nos ayudan a solucionar los problemas. Algo así ocurrió con los esclavos, donde veían que el faraón era el que les daba pues la comida. Por supuesto, el faraón no trabajaba para darle, sino que a la administración, por decirlo de esta manera, el faraón
era como un Dios. Esa experiencia también nosotros podemos hacerla con las cosas materiales. Luego hay otra experiencia que nosotros también podemos hacerla, que es pues sentir que Dios nos ha abandonado. Eso también lo hicieron los esclavos. Tantos años, 400 años de esclavitud, ya sentir la presencia de Dios es tan solo sentir la presencia de un Dios que se ha ausentado. Y finalmente, la tercera postura de una experiencia de Dios en medio del sufrimiento es como las que tuvieron las parteras, que si bien es cierto no escucharon una voz de Dios que diga no maten, ellas defendieron la vida de estos niños. Algo que es nada más y nada menos la perspectiva cristiana. Pareciera aquí un prototipo de la perspectiva cristiana, la defensa de la vida. Esto es choque directo contra los que son pro aborto. Los libros que nos hablan de esta época son finales del libro del Génesis y principios, los dos primeros capítulos o tres primeros capítulos del libro del Éxodo. Muy bien, partamos a la tercera etapa, que es la etapa de la liberación de la alianza. La experiencia que tienen de Dios aquí es de un Dios que es capaz de sentir el sufrimiento de la gente, algo que los dioses no podían. Los dioses inmortales, insufribles, llenos de gozos y placeres en las religiones paganas, no eran capaces de sentir el sufrimiento. Ahora bien, a excepción de algunos sí eran capaces de sentir el sufrimiento en los dioses paganos, como por ejemplo con lo que pasó al dios protector de Aquiles. Que Aquiles estaba a punto de morir, esta diosa sintió tristeza por este personaje que él ha protegido y desciende a ayudarlo. Sin embargo, lo hace como instinto humano, que yo he criado a esto, entonces lo protejo. Algo que no es igual comparable con esta liberación y esta alianza. Dios no viene a liberarte a ti porque tú le has favorecido, porque tú has estado constantemente con Él. No, tú has rechazado incluso a Dios y aun cuando lo has rechazado, aun cuando has cometido este pecado, aún a partir de eso, de someterte incluso tú, porque si nosotros nos vamos al libro del Génesis, el pueblo se vende como esclavo por comida al faraón. Teniendo a un Dios todopoderoso, prefiere venderse al faraón por comida y se van de esclavos 400 años. Entonces Dios, en medio de ese sufrimiento que ve al pueblo, aun cuando el pueblo han elegido ir de esclavos, se acerca y se aproxima para ofrecerle la liberación, distinto a cualquier otra perspectiva de otros dioses presentes en las otras religiones. Entonces, este es un Dios de la alianza que viene, a pesar de que le han faltado, y hace un pacto con ese pueblo en el monte Sinaí. De modo que es un Dios que siente, que mira, que escucha y que baja a librarles. Pero hay algo más, es un Dios solitario. ¿Por qué? Decíamos en la primera etapa que este Dios es un Dios completo. No es que quiero librarme del pueblo egipcio, quiero librarme del faraón, entonces invoco a un Dios de la guerra. Quiero pasar por el agua, invoco a un Dios del agua. No, es el mismo Dios que les libera como guerrero de las manos de los egipcios. Es el mismo Dios que les hace pasar por las aguas. Es el mismo Dios que les lleva al desierto. Es el mismo Dios que se presenta en la montaña del Sinaí. No es que los sapos, no es que acá el sol, no es que acá la luna. Es el mismo Dios que se presenta y pasa por todos esos sucesos. Los libros que nos cuentan en esta época son el Éxodo, los Números y el Deuteronomio. Si ustedes quieren saber un poco más de esto, pueden acercarse a revisarlo y así pues en cualquier momento lo pueden aprovechar más, pero aquí damos las ideas generales. Nos vamos a la cuarta etapa, que es la etapa de las tribus y los jueces. Aquí ya nos debe tener un poco más de énfasis cuando hablamos de tribus y jueces. ¿Qué significa? Tribu
ya hay un tipo de organización, y hay un jefe de familia, y hay alguien que dirige. Aquí la experiencia de formar parte de una sociedad política ya se va prefigurando. Pero el énfasis como máxima autoridad estaba en el juez. ¿Quiénes eran estos jueces? El primero fue Josué. Luego tenemos a Sansón, quizás uno de los más conocidos por el relato de este hombre que tenía bastante fuerza. Y también está Débora, Otoniel. Pero lo que debemos tener en nuestra mente es ya que existe una organización en 12 tribus que eligen un líder. Este líder, este juez, no solamente era porque era experto en leyes, en regular ciertas conductas de la gente, sino porque era experto en el armamento bélico o en estrategias de hacer la guerra o invadir los pueblos. Aquí se vive una alianza entre iguales, tan solo el juez, el comunicador, pues por medio de Dios, por medio del juez, comunicaba al pueblo, pero todas las personas aquí todos son iguales. La diferencia es que uno lo más dirige, pero esa dirección es de servicio al pueblo. La alianza es entre iguales. No hay templo, no hay rey y por supuesto no hay ejército. Tan solo se unen todos los hombres del pueblo y se van a defenderse cuando alguien les invade o alguien quiere robarles sus productos. No existe ejército, no existe rey y no hay un lugar sagrado donde se le alabe a Dios, sino que hay unas tienditas que van a hacer. Pero poco a poco comienza a haber la corrupción interna, una relajación moral, espiritual. ¿Por qué? Porque es la etapa donde uno ya no tiene, pues, como estaba en la etapa de la esclavitud, ¿no? Uno cuando está en crisis, está en problemas, su mente se activa, entonces quiere sobresalir, quiere salir adelante. En cambio, en la etapa de las tribus de los jueces, ya poco a poco comienza a haber una corrupción interna, un relajamiento moral, un alejamiento de Dios nuevamente. La experiencia que tienen, como su mismo nombre habla de tribus y de jueces, es la experiencia de un Dios de los ejércitos, de un Dios guerrero que lucha con ellos. Justamente el nombre de Israel significa Dios lucha. Y esto hace que la experiencia que tengan de un Dios en tiempos donde hay tribus y donde hay un líder y donde se defienden de los que le invaden en guerra, es la experiencia de un Dios que es todopoderoso, que no hay nadie que se meta con él. La lectura de estos textos tienen que irse con sumamente cuidado. Josué y Jueces es una lectura que hay que tener mucho cuidado. Específicamente, no poner énfasis en que este Dios mata, en que este Dios quiere la muerte de los enemigos de los vecinos que estaban cerca al pueblo de Israel. No, el énfasis no está puesto ahí. El énfasis está puesto en este Dios todopoderoso que es capaz incluso de ver el futuro y así evitar catástrofes mayores. E incluso hay partecitas en estos libros donde habla, mira, si tú no cometes este error, este pecado, no te alejas de la alianza, no te va a pasar nada. Sin embargo, si tú rompes esta alianza, te van a invadir. Hay una advertencia de Dios para que ellos puedan salvarse. Ahí muestra donde Dios no solamente actúa como como un dictador, sino que también necesita la participación del ser humano. Aquí, una lectura atenta y adecuada es uno de los dos libros muy esperanzadores respecto a que el hombre también es capaz de participar en la construcción de su propio destino, porque el destino como tal no existe y no es determinista. Eso es lo que quiere señalar la experiencia que tiene de Dios en este texto. Vayamos a la quinta etapa, que es la etapa de los reyes y la etapa de los profetas. En esta etapa, como el mismo título lo estaba mencionando, hay la presencia de la autoridad política y la presencia de la autoridad religiosa. Era común que en la etapa anterior, en los jueces, el juez era tanto religioso como tanto político, a nivel militar. Aquí, en esta etapa,
los reyes y los profetas comienzan a tener poco a poco una preponderancia. Recuerden que no había división de poderes, nada que el poder legislativo, ejecutivo y judicial, no. Todo estaba centrado. El rey es la máxima autoridad. Sin embargo, los profetas cumplían un papel importante en recordarle al pueblo de que no se olviden de que Dios ha venido a ofrecerles a ellos lo mejor y que no deben romper la alianza. Aquí es donde aparece la línea davídica y por tanto la promesa de un Mesías. Antes a Abraham no le había dicho una promesa de un Mesías. Le había dicho: a ti te haré padre de una muchedumbre. A Isaac, a Jacob, lo mismo. Aquí, en esta etapa, en la quinta etapa, aparece la línea davídica y con ella la promesa de un rey que se va a sentar en el trono de David y gobernará a todas las naciones. La experiencia que Dios tiene es una experiencia doble y a la misma vez hay que tener mucho cuidado aquí para podernos nosotros el énfasis. Se había caído en un ritualismo, como a David comenzó a tener ese deseo de construir un templo a Dios y Salomón fue el que lo llevó a la construcción y lo acabó. Es Dios quien ya se comienza a tenerle como una experiencia de él más reducida, un poco ritualista, un culto vacío, que suele ser siempre tentación a lo largo de la historia de la iglesia, de caer en un ritualismo, en un culto vacío, olvidándose de lo más principal. Esto también estaba ocurriendo con el mundo judío. Si bien es cierto, quizás estoy traspolando el término porque el judaísmo todavía no existía, el pueblo hebreo todavía no era, pero ya estamos hablando de este pueblito, de estas 12 tribus que cayeron en un culto vacío y en un mero ritualismo. Más ir al templo, ofrecer sacrificios, comienzan más normas y normas, pero a la misma vez aparecen profetas, como por ejemplo Isaías, que va a hablar de insistencia, de ver que Dios es justicia, que Dios quiere misericordia y no quiere sacrificios, porque la gente cae en solamente mera formalidad y nada del sacrificio, nada de conversión del corazón. Y los profetas van a cumplir un papel sumamente importante en esta etapa de los reyes y profetas. Los libros que nos cuentan sobre ellos, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas y algunos otros libros proféticos como profeta Isaías y Jeremías. Ahora sí, partamos a la sexta etapa, que es la de los desterrados. Esta etapa es el momento en el cual fue invadido este pueblo hebreo por un rey pagano llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, que lleva a mucha gente al destierro. Si bien es cierto, esta etapa es cortita, 50 años, es una de las etapas muy cruciales en la formación del pueblo judío y en la religión judía. El pueblo entró en crisis de fe. Pierden el templo, las tierras y el rey. Pongámonos en la cabeza de los hebreos de ese tiempo. Si para ti alabar a Dios, a este Dios todopoderoso, es hacerlo en el templo, y no tienes templo, significa que estás desprotegido totalmente. Encima te han sacado de tus tierras, esas tierras que Dios ha prometido darte. Y encima, el Mesías que iba a venir y va a gobernar a todas las naciones y con ello también al pueblo de Israel, iba a venir de la línea del rey David. Este rey David ha sido muerto y toda la línea davídica ha ido al destierro. Aquí, en toda una crisis tremenda, revolución tremenda, incluso del idioma también, el idioma se va a ir perdiendo, aparecen las sinagogas. ¿Qué es la sinagoga? Pongamos énfasis. Un solo templo para todos los 12 tribus de Israel. Al aparecer las sinagogas, ya la educación religiosa es mucho más personalizada, porque en grupos pequeños se estudia mejor.
Antes iban al templo muchísimos, uno solo predicaba, uno solo comentaba las Sagradas Escrituras, algunas Sagradas Escrituras, no estaba todavía el Antiguo Testamento, algunos libros, y entonces pues la gente no tenía mucha cultura religiosa. Algo que también puede suceder, por ejemplo, en nuestra patria. ¿Por qué? Porque no tenemos diferentes formas de manifestación cultural. Y cuando hay diferentes formas de manifestación, lo que existe no es una nación, a excepción que quieras llamar nación multicultural. Pero aún así hace que la gente misma no se comprenda. Por ejemplo, la perspectiva en composición siempre en estas luchas sociales, donde, por ejemplo, la perspectiva de las costas es buscar trabajo en cualquier forma que sea, conseguir dinero para educarme, comer y ya está. Distintamente a la perspectiva que se tiene en la sierra. Por ejemplo, para los de la costa, conseguir oro o una empresa minera es fundamental porque traería el canon minero y encima otros beneficios más. Para los de la sierra, específicamente en los lugares donde se van a centrar esta minería, no le corresponde porque su perspectiva de ellos es más ambientalista, es decir, ellos viven del ambiente, necesitan el agua y la contaminación les hace daño. Entonces, ese tipo de diferencias en la forma como se manifiestan, cómo viven, hace que también el pueblo judío no haya como nación y como pueblo todavía no surja en este momento. Sin embargo, al perder esas tierras donde vivieron, ya como dice la frase, no, uno valora después de haberlo perdido o nadie valora, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso es lo que le ocurre al pueblo judío. Cuando estamos en el templo, bueno, voy a ofrecer sacrificios, estoy en la tierra, bueno, aprovecho, siembro, rey, bueno, lo hago caso, algunas veces no, otras veces sí. Cuando pierden todo eso, se quedan en la nada. Ahí, al aparecer las sinagogas, comienza la difusión poco a poco de la cultura religiosa. Por eso que, al terminar esto, aparece la séptima etapa, que es la etapa del surgimiento del pueblo judío como tal. El pueblo judío como tal. Ahora bien, ¿a qué llamamos nosotros pueblo judío? A una de las 12 tribus, al pueblo de Judá, a la tribu de Judá. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Abraham, Abraham, si bien es cierto, es patriarca del pueblo de Israel, no es del pueblo judío. O sea, no es único solamente el pueblo judío, sino también tiene las otras tribus. Ya ahorita nosotros conocemos de los judíos, en el tiempo de Jesús también estaban los judíos, pero ya eran solamente la tribu de Judá, porque las otras tribus desaparecieron. ¿Eso dónde desaparecieron? Aquí en la sexta etapa, en la etapa de los desterrados. Pero ya antes, incluso en la etapa 5, ya habían ido las tribus desapareciendo, especialmente en la división de dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, pero esa información ya es mucho, ahí está puesta también, por supuesto, lo pueden revisar, reino del norte y el reino del sur, pero lo que quiero que se grabe aquí es la idea de que a partir de este destierro se comienzan a crear las ideas de una nación única. Por eso que cuando vuelven del destierro, se inaugura el pueblo de Israel como tal, porque no solamente surge o restauran el templo, sino que el valor del templo se hace mucho más fuerte. Luego, no solamente se pone por escrito algunos libros, sino que se compone la ley, la Torá, toda la Torá completa. De modo que ahora que sí hay que cumplir esa ley. Y finalmente está también las normas políticas que se establecen. Una vez tenido presente esto, retrocedo a la etapa 6 para acabar, que son la etapa de los desterrados, donde tiene una experiencia de Dios que es más universal. ¿Por qué? Yo estoy encerrado en mi burbuja del pueblo hebreo, no he salido de esta tierra. Considero pues que Dios es Dios de esta tierra, no más. En cambio, cuando salgo a otro lugar y no tengo templo, no tengo rey, no tengo nada, la experiencia es que Dios también está en ese lugar. Dios me ha acompañado. También está acá. Entonces Dios también es de este lugar. Entonces, la perspectiva de un Dios creador de todo que interviene en la historia, que se hace presente y que es capaz incluso de usar personas paganas que no creen en él para liberar a su pueblo. Antes no. Antes, por ejemplo, a Moisés también hacemos formar parte de este pueblo. En cambio, aquí es una persona que no es hebrea, como Ciro, que era rey de Persia, es capaz de liberar al pueblo de Israel.
eso hay un cambio tremendo en la conciencia de que Dios es capaz de hacer que los paganos puedan de algo malo, hacer algo bueno. Ahora bien, ¿qué más hay? Un dato específico de la experiencia de Dios es que hay una alianza que se establece, pero ya no es una alianza como en el monte Sinaí, que es a través de tablas, sino ya es en el corazón. Aquí estos profetas, el libro de Lamentaciones, el libro del profeta Isaías y Ezequiel cumplen un papel importante y nos relatan todo este proceso del destierro, y principalmente en Ezequiel, donde nos van a contar cómo hacen esas modificaciones, luego más adelante también en Nehemías, esas modificaciones para que surjan el pueblo. Vayamos ahora a la séptima etapa, y es la etapa de los restauradores o la etapa donde surge el pueblo judío. Aquí vamos a tener a Josué, a Zorobabel y otro personaje más, pero lo importante aquí hay que poner énfasis en Esdras y Nehemías, que fueron los que pusieron en práctica la ley y obligaron pues a todos, por ejemplo, aquellos que se han casado con mujeres paganas o hombres paganos, pues dos cosas, o se separan o se van a vivir con ellos y dejan el judaísmo principalmente. Hicieron una limpieza total y aparece el pueblo ya más nacionalista, más como nación, estructurado con leyes tanto políticas y religiosas y con la Biblia que va apareciendo un poco más completa, pero el Antiguo Testamento, por supuesto. Aquí es donde nace el judaísmo como religión verdaderamente. Y algo que debemos tener presente es que los profetas en esta etapa ya comienzan a desaparecer. Su papel ya llegó a su fin de los profetas. Luego, ¿cuál es la experiencia que tienen de Dios? Es justamente lo que habían concebido ya en el destierro, de este Dios que es capaz de intervenir incluso en el mundo pagano y hacerle favorecer a su pueblo. Es la experiencia de un Dios universal, no un Dios que solamente es de aquí, de este pueblo hebreo, Israel, sino también de todo el universo. Los demás dioses no existen, tan solo son un intento válido de aproximarse a Dios, pero se han equivocado. El único verdadero Dios es el Dios de Israel. Los libros que nos hablan son el libro del profeta Isaías, los últimos capítulos, Zacarías, Ageo, Joel, Esdras y Nehemías, y más principalmente Esdras y Nehemías, que nos habla sobre la promulgación de estas normas que nos permiten encontrar a un pueblo configurado como es el pueblo judío actualmente. Y ya como última etapa que hemos hablado durante estas 3 semanas es la etapa de los defensores de la fe. La experiencia que tienen de Dios es más la experiencia de una defensa de la fe, de una apologética, aún a costa de la vida propia. ¿Por qué? Porque aquí viene la invasión helenística, donde comienzan los griegos, llevados por supuesto por los romanos. Toda la cultura griega comienza a querer contaminar a la religión judía. Por ejemplo, un rey Antíoco IV mete mete la imagen de Zeus en el templo y también roba objetos del templo, objetos sagrados. Prohíbe muchísimas cosas, como por ejemplo que ya no se circuncidan, que ya no asistan el sábado. Era a tal punto de que él mandó que el sábado se haga fiestas. Y pobre de aquel que no asista a las fiestas. Y entonces muchos judíos ese día, sábado, huían a las cuevas, se encerraban para no ser encontrados y luego ya salían a hacer sus trabajos. Ellos descansaban el sábado. No había el templo había ahí, pero como estaban perseguidos, estaba prohibido el sábado ofrecer sacrificios. Entonces hace todo querer un cambio y hay muchísima gente que muere y aparece pues también la idea del género apocalíptico en esta época. ¿Por qué es importante en esta época el género apocalíptico? Porque es un tipo de literatura que da esperanza al pueblo en medio del sufrimiento. Y algo más característico es que aquí justamente en la última etapa nace la idea de la resurrección de los muertos. Algo que no se había hablado en ninguna de las etapas anteriores. A Moisés no le decía que te voy a resucitar. A Abraham, Isaac, Jacob tampoco. No había el tema de la resurrección de los muertos.
lo que se hablaba era que, dice, Abraham se fue a descansar y se fue a descansar con los padres, incluso Sara cuando murió, lo mismo Moisés y lo demás. Se hablaba de un descanso, pero no había el tema de la resurrección. Aquí es donde surge la idea de la resurrección, esa experiencia que tienen de Dios, de que si son capaces de entregar su vida por guardar la ley de Moisés, van a ser resucitados. De tal modo que la defensa se centró en tres principalmente: en el templo, en la ley y la circuncisión. Los libros que nos cuentan son Daniel y Primera 1 de Macabeos, la cual es, como hemos dicho en todas estas etapas, ustedes pueden revisarla para que tengan un poco más de información. También he puesto ahí en las últimas diapositivas las figuras de mujeres en las Sagradas Escrituras, que ya en su momento lo hemos leído, pero aquí pongo énfasis porque estamos en el siglo XXI, donde la perspectiva de la liberación de la mujer, por un lado, son motivaciones buenas, han sido desviadas hasta tal punto de pretender pues hacer una liberación entre lo que se llama las condiciones naturales de la sexualidad a través de la biología y la condición cultural. Esto la Iglesia Católica ha ido poco a poco respondiendo a través de los papas y ahora es un problema doctrinal, porque las ideologías de género se están implantando pues principalmente en las universidades, pero ahora forma parte de los currículos de educación básica regular y por lo tanto forma parte de una contradicción directa con el dato revelado. Por eso que era fundamental también reflexionar las figuras de las mujeres, que lo hemos hecho a lo largo de este tiempo, no a la misma cantidad como lo hemos reflexionado los hombres, pero nuestra énfasis no está en poner en contraposición a quién hemos reflexionado más y en quién no, sino conocer cómo la promesa ha venido puesta en el ser humano y cómo el ser humano, aun cuando le ha faltado a Dios, ha sido capaz, tanto por varones y mujeres, de reconocer a Dios en la vida, porque recuerden, como decía al inicio, ni Abraham, ni Moisés, ni Jacob tuvieron Biblia, ni templo, ni nada, y lo mismo ocurrió con Moisés y lo demás, sino que tuvieron una experiencia directamente con Dios. Y que Dios es capaz que aún en medio de esas circunstancias de que la gente se le revela, no se le quiere obedecer, Dios es paciente, misericordioso. Por eso que el Antiguo Testamento siempre tiene que ser leído a la luz del Nuevo Testamento. Si es leído solamente a la luz del Antiguo Testamento, lo que vamos a concebir es malograr las Sagradas Escrituras. Incluso podemos decir que es sumamente peligroso leer el Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo Testamento. Porque hay muchísimas cosas que uno quisiera pues eliminarlo del Antiguo Testamento, porque presentan la realidad humana, es la realidad pecadora, pero la Iglesia lo ha dejado y lo ha considerado como parte de las Sagradas Escrituras, porque nos quieren enseñar que el ser humano, aun cuando también alcanza sus momentos buenos, también el ser humano tiene la condición pecadora y solamente puede salir de ella con la gracia de Dios. Teniendo presente esto, acabamos hasta aquí con el tema 7, haciendo un resumen un poco de los datos más importantes, y tan solo queda decir pues que todas las lecturas que ustedes hagan más adelante siempre tengan presente esta perspectiva de que solo se entiende el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Bueno, muchísimas gracias. Falta unos minutos para acabar. Bien, una comprensión de la lectura a la luz del Nuevo Testamento es haciendo referencia a Jesucristo, o sea, encontrarle relación con Jesucristo y ver qué valores morales, que ya por lo menos me imagino que hemos llevado algún tipo de catequesis bíblica, de catecismo, no contradice a lo que la Iglesia vive como costumbre. Si contradice a algo que a la Iglesia vive como costumbre, entonces darlo por superado. Entonces, por ejemplo, si yo leo sobre Sansón,
La perspectiva es ver cuál es la experiencia de Dios, la experiencia buena de Dios. Por ejemplo, Sansón tuvo esa fuerza de poder ayudar y proteger a su pueblo. Nada más. Si tú agregas que Sansón tuvo esa fuerza para matar a la gente, lo que vas a hacer es figurar la idea. La idea es que Sansón tiene la fuerza para proteger a los suyos. Ahora bien, esto en la vida interior, por ejemplo, puede ser la gracia. El Espíritu Santo nos concede las fuerzas para nosotros, por ejemplo, proteger nuestro yo interior a partir de, por ejemplo, el pecado mismo que nos hace bastante daño. Esa es la reflexión a la luz del Nuevo Testamento. Más que solamente a Jesucristo como referencia, es la referencia al Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Recuerda que nuestra fe es trinitaria. Entonces, resumiendo un poco más la idea de la luz del Nuevo Testamento, es buscar en el Antiguo Testamento el aspecto bueno, característico de Dios. Aquello que parece que es negativo, hay que entenderlo más como una postura del ser humano que se equivoca, porque es lo que pasa, que el ser humano entiende mal a Dios y entonces comienza a concebir en su idea una mala imagen de Dios. Y algo característico que nos enseña también en la iglesia es que Dios se ha revelado por momentos. Por eso que yo no puedo sacar conclusiones morales del Antiguo Testamento y doctrina del Antiguo Testamento. Las conclusiones morales y la doctrina los sacan los obispos y específicamente el magisterio de la iglesia. Yo cuando me acerco al Antiguo Testamento es para encontrar para mi vida aspectos de una experiencia de Dios positivo. Todo lo que no sea eso daña la imagen de Dios. Por ejemplo, hagamos un ejemplo en el libro de Jueces, donde se habla de una perspectiva de Dios que defiende al pueblo de Israel, pero mata a los pueblos extranjeros. Entonces, si uno lo pone el énfasis en que Dios mata, entonces voy a concebir en un Dios que sí permite la matanza. Y eso es dañar la imagen de Dios, porque en otra parte se va a decir que Dios quiere la vida del ser humano. Pero ¿cómo que por acá mata y por acá Dios quiere la vida? No es que se contradiga, sino que Dios también respeta el contexto en el cual el ser humano está presente. Si Dios se hubiera revelado completamente, Dios siempre se ha revelado completamente. La diferencia ha sido la forma como se le ha entendido. Recuerden que lo que ustedes leen en el Antiguo Testamento no es relato en vivo en directo, ¿no? Acá como que Facebook publicando en vivo y directo. Es composición literaria de hechos que han sucedido y la literatura ha sido construida posteriormente. Eso tenerlo siempre presente. Muy bien.